Muy bien, ahí me puso Vicky el tema que yo quería de Casu. Escuchen el disco que está buenísimo. Bueno, ahora sí, Juan, volvimos y tenías un mensaje por ahí para nosotros. Sí, acá nos mandó un mensaje Marcos, dice, escuchándolos, tremendo el análisis, dice, sobre el final el compañero deslizó la falta de obra pública. Entiendo que esto se refiere a la nota que hicimos con Eduardo Salas, Ujú. consecuencia del desfalco de los fondos públicos, fenómeno que también responde al capitalismo. También deberíamos agregar que los desastres naturales también responden a la crisis ambiental, resultado de esta forma de explotación de los recursos que también responde al capitalismo. Muy bien, bueno, bien ahí los oyentes aportando también a los análisis que se están haciendo en nuestro programa sobre lo que está pasando en las elecciones, un poco lo que hablamos recién de Tierra del Fuego. Y ahora vamos a pasar a hablar, a hablar con Miguel, la editorial del día, así que le damos la bienvenida que está escuchándonos desde Caleta Olivia. Buen día, Miguel. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Un saludo para todos, para los oyentes. Acá estamos, sí, estamos en un plenario como parte de todo un planteo de extensión y crecimiento del Partido Obrero. Estamos haciendo un plenario ahora con compañeros de varias localidades de la zona norte acá en Caleta Olivia. Muy bien. Y bueno, muy interesante la discusión que se estaba planteando sobre las formas de organización, la lucha del polo, la lucha en los gremios. La verdad que es muy, muy gratificante volverse a encontrar con un montón de compañeros como estamos juntándonos ahora y una cantidad de compañeros nuevos que se están integrando. Bueno, Bien. yendo al tema de la editorial, mira, yo creo que lo que caracteriza esta semana como tema de los temas es lo que está pasando con Tierra del Fuego. No sé si Eduardo conversó con ustedes sobre este tema en particular, si hicieron eje en ese punto, Estuvimos hablando con pero Eduardo sobre el balance de elecciones de medio término y recién hablamos nosotros también con un poco sobre lo que está pasando en Tierra del Fuego, pero bueno, analicemos con vos un poco de tu editorial también este tema. lógico, porque el problema es que es la gravedad que tiene. El hecho de que se esté planteando una reestructuración de Tierra del Fuego de todo lo que fueron las leyes de promoción industrial en esa provincia, que tenían un carácter doble. Tuvieron un carácter geopolítico porque implicaban la posibilidad de establecer población en esos lugares, que caso contrario hubiera sido una población mucho más limitada de la que tiene en la actualidad. Y tuvieron un carácter también de negocios capitalistas que se hicieron al calor del Estado en el tiempo, que desde el punto de vista estrictamente capitalista no son muy viables, porque están basados en subsidios del Estado, en recortes de impuestos y demás, es decir, que no estarían en condiciones de competir, digamos, de igual a igual, porque solo se han establecido allí porque tienen esos beneficios. El Estado oficiado siempre en la Patagonia como un instrumento, ya sea otorgando subsidios o ya sea instalando eh, producción propia, como fue cuando instaló YPF, cuando instaló ICF en los años 50 y 60, el Estado fue un promotor de las posibilidades de una economía en estas localidades, en estas latitudes tan lejanas. En la medida en que Milei quiere apartar el Estado por completo, solo queda el interés capitalista puro. Y el interés capitalista puro no es el de desarrollar una industrialización en un rincón del mundo como es el nuestro, o como es Tierra del Fuego. El interés capitalista puro es el afán de ganancia directa y simple y llana. Y en nuestras regiones solo se expresa en la explotación de los recursos naturales, que es lo que pretenden hacer con el RIGI, y que es lo que en la práctica se hace en Santa Cruz, donde en Santa Cruz no tenemos ninguna clase de industria, sino únicamente una actividad extractiva a nivel petróleo, a nivel de Minera. minería o a nivel de la pesca, que bueno, es una actividad extractivista y que al no tener un desarrollo industrial, al no estar vinculada a un proceso de transformación de la materia que se extrae, solamente consiste en llevarse una riqueza natural y exportar capital, en definitiva, porque somos exportadores netos de capital, es decir, es plata que se va de acá, riqueza que existe y que después no la tenemos más y que no queda prácticamente nada en la provincia, o lo que queda es mínimo, insignificante. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros necesitamos, para poder tener un desarrollo económico, para que se pueda habitar estas regiones, tiene que haber una política del Estado, tiene que haber un plan que integre a la Patagonia, tiene que haber un plan que integre
a las regiones más alejadas. Y esa posibilidad, el capitalismo no la tiene. El capitalismo, bajo algún formato estatista, hizo algunas cosas que están fracasando o que han ido fracasando en el tiempo, y ahora viene la ola ultraliberal que pretende ir a fondo, destruyendo estas formas que había establecido una política más nacionalista, pero que en definitiva tampoco era una solución de fondo. Por ejemplo, en todo lo que se está discutiendo hoy en Tierra del Fuego, es indudable de que Caputo, uno de los Caputo, primo del ministro, que es el dueño de Mirgor, bueno, las ganancias, las sobreganancias que ha obtenido y cómo ha transformado todo lo de Tierra del Fuego en un negociado, son fenomenales. Por eso la lucha de los trabajadores en Tierra del Fuego por defender su puesto de trabajo no puede simplemente plantear la defensa de la industria. Tiene que plantear el control obrero, tiene que plantear que se abran los libros de esas empresas para saber cuál es la ganancia que se lleva la empresa. Porque también, además de los beneficios impositivos, esas empresas en Tierra del Fuego tienen también beneficios en vinculación con los convenios de trabajo. O sea, hoy por hoy, la mayoría del trabajo que se hace en las fábricas es precarizado. Hoy no entran trabajadores efectivos prácticamente. Los que entran son trabajadores que tienen contratos de meses, a veces hasta de semanas, y que muchas veces no tienen continuidad, con salarios muy, pero muy recontra inferiores al trabajador efectivo, con muchas menos condiciones de beneficios laborales en general. Y por lo tanto, bueno, no es que ese es un sistema que nosotros decimos, ay, qué bárbaro, defendámoslo. De momento hay una cosa que es urgente y necesaria, inminente, que hay que defender los puestos de trabajo, impedir el cierre y obligar a que la población participe en una discusión de cómo se reorganiza una industria al servicio del pueblo trabajador y no al servicio de los grandes capitales. Esto es lo que está en discusión en Tierra del Fuego. Por eso apoyamos con patas y todo la rebelión que está haciendo la UOM, por eso apoyamos el paro que se va a hacer la semana que viene. Incluso yo estaba pensando que es posible que una delegación del Partido Obrero de Santa Cruz tenga que ir a estar presente en las marchas del día 21, allá en Tierra del Fuego, porque verdaderamente en esto se juega mucho del futuro de la situación. Si avanzan y destruyen lo poco que hay de avance en Tierra del Fuego, bueno, lo mismo nos va a pasar a nosotros acá. ¿Qué nos queda para ICRT? ¿Qué nos queda para la situación de los compañeros petroleros? O sea que a los petroleros acá los están amenazando con el siguiente discurso. YPF se va, vienen otras empresas, pero las otras empresas, vos viste, que para agarrar no estarían dispuestos a aceptar, por ejemplo, el bono que tiene Oleosur, por decirte un caso. ¿Hola? De 150.000 pesos. ¿Hola? Ah, te habíamos perdido un segundito. Sí. Hola, Miguel. Hola. ¿Ahí me está. escuchan? Sí, Ahí te escuchamos, pero te habíamos perdido. No, se ve que toqué con la oreja alguna cosa, discúlpenme. Bueno. Entonces, les decía, por ejemplo, a los petroleros están diciendo que si vos tenés un beneficio por encima del convenio en una empresa, porque lo conquistaste con lucha, lamentablemente la nueva operadora, que no va a ser YPF, sino la que venga, no quiere aceptar eso. Vamos a tener que eliminarlo. Y como eso, por decirte un ejemplo, un montón de otros detalles que se va a rediscutir todo el convenio laboral. Entonces, las condiciones de los compañeros que queden en el trabajo, porque además han despedido un montón que nadie sabe si van a poder volver a trabajar en el petróleo o no, bueno, es horrible. Esto es una decadencia general en zona norte, lo que está planteando ese retiro de YPF y lo que está planteando la cuestión de las nuevas operadoras que pueden llegar a venir. Y con la complicidad, por supuesto, del gobierno provincial y con la complicidad del gremio petrolero, que nunca ha planteado las cosas en términos frontales de defensa de todos los derechos de los compañeros. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que en la lucha de Tierra del Fuego se juega mucho del futuro de la Patagonia, que esto nos afecta a todos, que tenemos que defender a los compañeros de Tierra del Fuego con patas y todo, y que tenemos que discutir un programa que sirva para plantear no solo la defensa de los puestos de trabajo, sino una perspectiva y una proyección de la organización de una industria al servicio de las mayorías populares. O sea que tiene que haber una protección de la industria radicada, pero esa
protección de la industria radicada tiene que ser bajo control de los propios trabajadores. Este es el mensaje y, bueno, la perspectiva que estamos viendo en esta situación. Bueno, Miguel, un poco también del panorama provincial es lo que está pasando el día de hoy con el Congreso Provincial del PJ, también en Santa Cruz. Ahí tienen una interna, también una interna libertaria. ¿Cómo analizas este aspecto de la cuestión política? Mira, es importante porque se vienen las elecciones, ¿no es cierto? El Frente de Vidal parece estar en un proceso de disgregación. Lo que le pasó en la Cámara, lo hablábamos la semana pasada. Esta pelea que probablemente lleve a la separación del vicegobernador en algún momento. Le quieren cortar la cabeza, evidentemente. Y dentro del PJ se ha planteado una crisis también, porque como hay mucha gente del PJ que son funcionarios de Vidal, Vidal definitivamente vino de ahí igual, lógicamente que en el PJ hay sectores que quieren desplazar dentro del PJ, es decir, expulsarlos del partido, y están en esa puja con vistas a ver cómo se resuelve la cuestión de la interna. Ahí está la actitud que también tiene Peralta, Daniel Peralta, que ha planteado como reclamo que él quiere una interna del peronismo y que si no le dan la interna, todo indica que se va a terminar yendo con Vidal. Así que va a haber un recambio de piezas de unos lados y de otros que se está discutiendo. Y la Libertad Avanza, yo quería corregir un error que cometí la semana pasada en la editorial, porque yo comenté de que el Partido Libertario había perdido su personería, no le habían autorizado a funcionar como partido, lo cual es cierto, pero lo que yo me equivoqué es identificar que ese Partido Libertario era el partido de la Libertad Avanza. No, es una interna que tienen ellos, porque había dos intentos de formar un partido libertario. Este intento fracasó, pero el otro partido de la Libertad Avanza sí tiene personería legal. Quería aclararlo porque yo lo expliqué el otro día y era una confusión mía que no sabía que había otro partido más que tenía sí su personería. Bueno, ahí está lo de Jairo Guzmán, que cada día aparece en un medio nacional nuevo, escrachándolo, así que mostrando cómo representa los mismos y los más podridos métodos de la casta política, porque justamente utilizan los cargos del Estado para el enriquecimiento personal y el financiamiento de sus propias actividades. Entonces, evidentemente que esa crisis del PAMI y toda la denuncia nacional que hay, además de la condena que ha recibido por sus dichos, sus actitudes de odio y de desprecio hacia las comunidades de minoría sexual, hacia la población LGBT y demás, la bandera que publicó como quemándose y demás, son actitudes que se lo ha condenado para que tenga que rectificarse y ha manifestado, demostrando un poco la calidad aberrante que tiene su posición política, que no le importa nada lo que digan ni los jueces ni nadie, y que va a seguir sosteniendo esa posición. Bueno, creo que eso lo va a desgastar muchísimo frente a la comunidad, aunque pueda haber algún sector de la ultraderecha y reaccionario que con esto lo apoye, y creo que lo que está tratando de captar es eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de captar otra cosa, de captar desde el Frente de Izquierda, de captar desde el Partido Obrero, la inquietud que tiene la población, porque el trabajo no pasa nada, no hay trabajo, las represas no se reactivan, la situación de los compañeros de la construcción es cada vez más complicada, y la situación de los edificios escolares, como una gran inquietud del pueblo, ya no solo de los maestros, sino de toda la población, que ve que hoy no hay ningún paro, pero al mismo tiempo que no hay ningún paro, no tenés clase en ningún lado, o sea, infinidad de edificios escolares están paralizando sus clases o suspendiéndolas y demás. Bueno, son todas las realidades que nosotros tenemos que canalizar el reclamo y el sentimiento de la población que está pidiendo que lo básico se le garantice, que pueda tener un trabajo, que pueda tener un salario que cubra lo mínimo para poder sobrevivir, que pueda tener una educación para sus hijos. Bueno, ahí creo que tenemos que hacer el eje elaborando un programa de defensa de estos derechos básicos de la población y planteando la perspectiva de un gobierno de trabajadores para darle a esto una salida. Creo que ahí nos tenemos que concentrar y bueno, es lo que estamos discutiendo concretamente en los plenarios que estamos haciendo hoy en Caleta, la semana que viene con toda la zona sur de la provincia en Gallegos, y preparar al partido para un desafío político de lucha, en primer lugar, por los meses próximos, y también para intervenir en el proceso electoral que viene en octubre. Bien,
Miguel, me quedó resonando una cuestión que planteaste que me A ver. gustaría por ahí que, si la puedes explayar un poquito, aunque sea, porque ¿cuál es, digamos, la discusión dentro de la interna que hay en el PJ, en el gobierno provincial, en la propia Libertad Avanza? ¿Qué beneficio le trae a la gente? Digo, porque todo el mundo dice, bueno, se va a discutir una interna en el PJ, hay internas adentro del gobierno, los libertarios se pelean. Digo, ¿hay alguna razón que llame la atención al sector popular, al pueblo trabajador, respecto de estas internas o qué representan estas internas? Porque si no, uno se pasa discutiendo internas de gente que son más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, es que esa es la realidad, Juan. O sea, creo yo que está bastante claro que las pujas que hay son pujas más de camarilla y de cuestiones oportunistas, de ver quién se queda con un cargo o quién tiene la posibilidad de morder algo, que no disputas que tengan que ver con la discusión de un programa de salida para la provincia. En la cuestión del programa de salida para la provincia, desde Néstor Kirchner hasta Vidal, todos son defensores del RIGI y todos son defensores de el colocar el capital financiero a explotar recursos naturales en esta provincia. No tienen otra perspectiva política que no sea esa. Su desarrollo, su visión de la economía, del país y demás, es coincidente en gran medida con los intereses de la clase dominante capitalista. Y es por eso que no aparece una alternativa que plantee cosas muy diferentes. Es decir, en la puja interna que tienen en cada uno de estos partidos, son pujas meramente personales. Verdaderamente el contenido político es mínimo o casi se desconoce. Bueno, Miguel, muy bien entonces con esa editorial muy completa sobre lo que está pasando en la provincia y el contexto más nacional con el resto también con Tierra del Fuego, así que esperamos seguramente que alguna delegación pueda acompañar también a los trabajadores y a la población el día 21. Te mandamos un abrazo y un saludo a todos los compañeros del Partido Obrero de Caleta Olivia. Serán dados, compañeros. Chao, chao. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces Miguel con la editorial muy completa, ¿no? Pasando por varios temas que hacen a la realidad política de nuestro país. Así que bueno, vamos a ir a un breve corte otra vez para poder pasar a nuestro próximo bloque que ya adelantábamos al principio porque ya está Richard ahí afuera, así que bueno, le ¿Con buena mandamos. música el corte? Sí. Ah, Vicky me va a sorprender ahora con la música seguramente. Bueno. No, dice que no, bueno, alguien me va a sorprender.